Bien, chicos, ahora seguimos con la siguiente actividad, bueno, perdón, la siguiente asignatura. Ya les dije la de matemáticas, es una bien sencilla. Ahora nos vamos con español. Bien, la última actividad que hicimos de español fue leer La tinta roja, el cuento de terror de La tinta roja, y lo analizamos en una tabla. Esa fue la última actividad que hicimos. Ahora vamos a retomar otra vez ese cuento. Yo les recomiendo que si aún recuerdan sobre él, está bien, ya no lo lean. Pero si ya no recuerdan, hay que volverlo a leer, ¿sale? El de La tinta roja. Pero la actividad de hoy es porque vamos a estar analizando ese cuento y otros dos. Por eso la primera actividad del día de hoy de español es leer los cuentos de terror y misterio de las páginas 64 y 65. Miren, nos vamos al libro de español y aquí está en la página 64. El primer cuento se llama Tiempo Libre. Está en la página 64. Y en la página 65 está el otro cuento que se llama El mensajero de la muerte. Estos dos cuentos los vamos a leer, ¿ok? Y una vez ya dice, ya que hayamos leído, pero leído detenidamente y reflexivamente para ir rescatando todos los elementos que ya habíamos visto anteriormente, que los personajes, que las cosas que nos hacen tener tensión y suspenso y miedo, que el escenario, etcétera, etcétera, ¿sale? Ok, entonces, ya que lo hayamos leído bien, a manera detenida y reflexivamente, vamos a irnos al libro en la página 66, ¿sale? En la página 66 hay un pequeño cuadrito y nos dice, compara los tres cuentos anteriormente leídos en este cuadro. O sea, vamos a analizar los tres cuentos, estos indicadores, son estos cuatro indicadores, los vamos a analizar de cada uno de los cuentos. Si se fijan aquí dice cuento 1, cuento 2, cuento 3. El primer cuento va a ser La tinta roja y lo van a escribir aquí. El segundo cuento es El tiempo libre y el tercer cuento es El mensajero de la muerte. Entonces ponen el título y ahora sí, el primer indicador dice descripción de los personajes, es decir, cómo describen a los personajes en el cuento de La tinta roja y lo escriben. Cómo describen a los personajes en el cuento del tiempo libre y lo escriben. Y cómo los describen en el cuento del mensajero de la muerte. Esto, ¿para qué? Es un cuadro comparativo, es decir, estamos comparando la manera en que está narrado cada cuento. Por lo tanto, vamos a ver, ya que escribamos, vamos a ver si la manera en que describen a los personajes es la misma o es diferente, ¿sale? El segundo indicador dice palabras que describen el ambiente. ¿Qué palabras se utilizan para describir el ambiente en el cuento de la tinta, en el del tiempo libre y en el del mensajero? Pueden ser, acuérdense que esas palabras son adjetivos, por ejemplo, una calle oscura, lloviendo, una habitación sola, húmeda, etc. ¿Cómo se describe el ambiente? El ambiente es el escenario donde pasa el cuento, ¿ok? Bien, el siguiente indicador dice situaciones de conflicto que generan tensión, es decir, ¿qué situaciones hacen que el que está leyendo tenga miedo, tenga suspenso, tenga tensión de no saber qué va a pasar, o sea, como de tener miedo y suspenso? O sea, ¿sale? Entonces, en el cuento 1, ¿cuál es esa situación que genera miedo? En el cuento 2 igual y en el cuento 3 igual. Y por último, el último indicador dice palabras que producen suspenso, o sea, ¿qué palabras hacen que nosotros tengamos miedo en el cuento 1, en el cuento 2 y en el cuento 3? ¿Qué palabras? Como por ejemplo, no sé,
se cayó, que de repente llega y sale